Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este último PTG Talk del año 2021. En esta oportunidad hemos invitado a Daniel San Martín, quien es economista de la Universidad Católica, MBA de la Universidad de Cambridge y también tiene estudios de inteligencia artificial en la Universidad de Bolonia. Daniel escribió el libro Clarity, que es un libro que ha sido un gran bestseller durante este año y nos llamó la atención porque es un libro que de alguna manera desarrolla un relato del desarrollo del universo, una visión o modelo para comprender la evolución del ser humano y de la sociedad. Daniel va a ser entrevistado por Pablo Ortúzar y creemos que esta conversación puede ser interesante en que ellos desarrollen cómo este modelo o esta forma de pensar que está expresada en Clarity nos puede ayudar a comprender mejor los fenómenos que vivimos en Chile en la actualidad, en este mundo tan convulsionado y polarizado, con elecciones presidenciales este domingo y lo que se nos viene hacia adelante. Aprovecho de darles a todos un saludo, nuestros clientes de BTG Pactual, y un cariñoso saludo de Navidad y Año Nuevo. Hasta la próxima. Hola, muy buenas tardes a todos en Chile. Bienvenidos a esta presentación en que vamos a estar conversando sobre el libro Clarity, un modelo unificador de las ciencias y un relato de todo, con su autor Daniel San Martín. Y bueno, sin más, sin hacerlos perder más tiempo, los dejo con el autor del libro que les va a explicar de qué vamos a estar conversando. Hola Pablo, ¿cómo estás? Primero que nada, quería agradecerte a ti por estar aquí conmigo, a BTG también, obviamente por esta oportunidad, a toda la gente que nos está viendo y poder dar un poquito la visión que desarrollé al escribir este libro. Y la intención de este libro es básicamente tomar perspectiva, especialmente importante en nuestros días actuales. Estamos viviendo periodos súper convulsionados, súper frenéticos, y la invitación de hoy día es alejar un poco la mirada, tratar de ver las cosas en su justa medida, desde afuera si es posible, y esa es la idea del libro. Y la verdad que a mí me interesaría contarles muy brevemente como mi experiencia personal escribiendo el libro. Yo llevo 10 años escribiendo este libro. Comenzó como una aventura personal de tratar de entender por qué las cosas son como son. Y realicé una investigación alrededor de 10 años en mis tiempos libres de diferentes disciplinas científicas para escribir Clarity, tratando de componer esto, de componer esta obra llamada Clarity, que es básicamente un gran relato que nos lleva desde el Big Bang hasta nuestros días, y que integra diferentes disciplinas científicas en explicaciones que dan sentido. Ahora, para poder abordar esta tarea titánica de explicar todo lo que ocurre desde el Big Bang hasta hoy día, que podría parecer imposible, como buen economista yo formulo un modelo. Un modelo no es más que una simplificación de la realidad, y es eso lo que les quiero contar ahora, si me dan algunos minutos. Brevemente, obviamente, pido disculpas a los expertos de las diferentes disciplinas, pero obviamente voy a hacer un resumen absoluto del libro, voy a tener que simplificar, pero voy a contarles un poco de qué va este libro. Entonces, para organizar esta gran historia desde el Big Bang hasta hoy en día, no sé si se ve la presentación, perfecto, lo organicé en 6 niveles de complejidad, desde los más simples, desde los átomos, hasta las civilizaciones. Entonces, cada nivel inferior va dando forma a las superiores. Los átomos dan forma a moléculas, las moléculas a células y así sucesivamente. Ahora, lo interesante del modelo que yo estoy proponiendo es que este proceso de salto, de paso de un nivel a otro, se da siempre de la misma manera. Se da a través de 4 pasos o etapas secuenciales, que son las siguientes: aparición, selección, cooperación y especialización. Esto suena súper abstracto en este punto, pero vamos a dar ejemplos concretos desde ahora ya, y para eso vamos a empezar realmente desde el principio. Efectivamente, el principio es el Big Bang. Comenzamos en un mundo, en un universo que no eran más que partículas deambulando erráticamente, pero ya pronto las fuerzas, las interacciones básicas del universo conformaron por un equilibrio de fuerza los primeros objetos, que son los átomos,
Acá podemos ver un átomo de hidrógeno y el átomo de helio fueron los primeros objetos que aparecieron en el universo. Luego estos átomos fueron conglomerándose en estructuras estables, fue una suerte de selección de aquellas configuraciones que podían ser estables, lo cual dio forma a estrellas y planetas. Al interior de estas estrellas se fueron formando átomos cada vez más complejos, con lo cual fue posible armar estructuras un poco más sofisticadas, que son las moléculas, que no son más que unión de átomos. Un proceso particularmente interesante en esto fue el rol que jugó el carbono, o el carbono que podemos verlo como un átomo especialista en conformar moléculas realmente complejas. Y en nuestro planeta, este proceso de unión, de conexión de átomos, dio origen, hizo aparecer una molécula particularmente interesante, que es el ARN. El ARN es una molécula que es capaz de replicarse a sí misma. Hasta donde sabemos, solo ocurrió en la Tierra. Y eso, la capacidad de replicarse, hizo que comenzara el proceso de selección natural. Con lo cual pasamos a la segunda etapa del ARN. Conforme pasaban millones de años, los ARN se fueron complejizando, con lo cual llegaron a un punto donde se volvieron capaces de cooperar entre ellos. Acá vemos la tercera etapa una vez más, dando conformación a grandes complejos moleculares. Y con ello pasamos ahí a la tercera etapa de cooperación. Teníamos en nuestro planeta grandes conglomerados moleculares de ARN más proteínas cooperando entre sí para reproducirse mejor. Y al interior de estos conglomerados moleculares, el ARN se especializó a funcionar particularmente bien, a reproducirse particularmente bien con las proteínas, dando origen al ADN. El ADN no es más que la molécula de ARN especializada a vivir en estos complejos moleculares, lo cual dio como resultado la aparición de las primeras células, es decir, la aparición de la vida en nuestro planeta. Vemos aquí que se va repitiendo el modelo una y otra vez. Las células, y aquí entramos en un terreno probablemente un poquito más conocido para las personas que nos están mirando, fueron experimentando un proceso de selección natural, con el cual incrementaron su capacidad de extraer energía y recursos desde el entorno, incrementando con el tiempo su complejidad, con lo cual fueron capaces en cierto momento de comenzar a cooperar entre sí. Como una vez más se repite el modelo, esto generó colonias celulares, pero además, y de mucho más interés para nosotros, generó organismos multicelulares, animales, plantas, hongos y otro tipo de organismos. Al interior de algunos de estos conglomerados celulares de organismos, se produjo nuevamente el proceso de especialización. Las células comenzaron a diferenciarse tomando diferentes funciones, y una en particular, muy interesante, son las neuronas. Las neuronas son células especializadas en transmitir información al interior de los organismos, lo cual produjo algo muy interesante en nuestro planeta. La interacción de neuronas permitió la aparición de la conciencia, es decir, se produce una nueva propiedad emergente en nuestro planeta, lo cual hizo que, y ahora vamos a saltar al siguiente nivel, aparecieran los primeros animales conscientes. Y esto hizo saltar al universo a un nuevo nivel de evolución biológica. Los animales, como bien sabemos, evolucionaron por selección natural. En particular, sus comportamientos se fueron volviendo cada vez más complejos. Y acá ustedes pueden notar que vamos bastante rápido, hemos avanzado desde el Big Bang hasta ya hasta el momento en que los animales estaban volviéndose cada vez más complejos. Pueden ver la velocidad que llevamos acá en el relato. Y un tipo de animal en particular, los mamíferos, pero aún más en particular los primates, comenzaron a cooperar entre sí de manera increíblemente estrecha. Tan estrecha que favorecieron un nuevo proceso de especialización que da origen al ser humano. Esto puede parecer sorprendente, pero hay evidencia empírica abrumadora para demostrar que el cerebro humano se volvió tan complejo, se volvió tan desarrollado como una especialización a la vida en complejos grupos sociales. Lo cual a su vez, en la conformación de estos grupos de seres humanos, hizo aparecer un nuevo tipo de objeto en nuestro planeta, que yo denomino comunidades, es decir, las primeras bandas cazadoras-recolectoras, las cuales a su vez comenzaron también a competir entre sí para poder extraer recursos del entorno. Algunos autores incluso argumentan que vivieron un proceso de selección natural, y el modo en que estas competían entre sí era a través de la cultura. Aquellas comunidades que desarrollaban culturas más eficaces, culturas más adaptadas a su entorno, podían sobrevivir.
Aquellas comunidades que no desarrollaban una cultura adaptada a su entorno simplemente fenecían. Y en esta dinámica se fueron adaptando las poblaciones humanas a cada uno de los territorios que habitaban, lo cual le permitió a nuestra especie, es el punto clave que permite que nuestra especie pudiera repartirse por todo el globo. Podemos observar seres humanos en casi todos los ambientes del planeta, y este proceso a su vez sigue, como pueden ver una y otra vez, le sigue un proceso de cooperación entre comunidades. Por muchos, muchos siglos, los grupos humanos permanecieron pequeños, siempre de menos de 150 individuos. No habían razones por las cuales pudieran o quisieran cooperar, y acá en el libro lo detallo mucho mejor, pero toda la evidencia empírica muestra que fueron las creencias sobrenaturales las cuales fueron vinculando a estas comunidades en estructuras sociales más grandes, en clanes, que compartían creencias sobrenaturales en común. Y esto fue lo que permitió la cooperación de las pequeñas comunidades, y al generar estos grandes conglomerados llamados clanes, surge una vez más, digamos, en la misma dinámica que hemos visto hasta ahora, la oportunidad para que una comunidad se especialice. ¿Y cuál fue? Precisamente el de los sacerdotes. La evidencia antropológica muestra que en la vasta cantidad de culturas humanas, de pueblos humanos, siempre hay creencias sobrenaturales y que son lideradas por un líder espiritual, ya sea un chamán, un sacerdote o como se quiera denominar. Y esto es muy interesante porque permitió que se desarrollaran estas creencias sobrenaturales en mecanismos, en sistemas de ideas más complejos que hoy día conocemos como religiones, lo cual dio origen a grandes comunidades de personas, grandes sociedades que cooperaban como un todo, es decir, permitió la aparición de civilizaciones. En el colegio generalmente nos enseñan que fue la agricultura lo que hizo aparecer las civilizaciones, pero la verdad que la evidencia reciente muestra que fue la religión, las creencias sobrenaturales compartidas lo que hizo aparecer las grandes civilizaciones. Y acá entramos en una nueva dinámica. Las civilizaciones comienzan a competir entre sí, ahora son grandes, y empiezan a competir por medio principalmente de la guerra. Y esto es fundamentalmente lo que modela la historia de las civilizaciones durante los últimos siglos. Los grandes cambios que experimentaron las grandes civilizaciones tienen que ver o son adaptaciones a la guerra. Entonces, el origen del Estado tiene que ver con la capacidad de organizar las tropas y la población de mejor manera. La jerarquización de las civilizaciones tiene que ver con el ordenamiento militar, y el ánimo expansionista que mostraron las civilizaciones al transformarse en imperios tiene que ver con esta adaptación a la guerra, al proceso de selección de las civilizaciones. Pero también las civilizaciones cooperaron entre sí, y fue precisamente a través del comercio. Casi todas las grandes civilizaciones comerciaron entre sí. La evidencia también es muy, muy poderosa mostrando los beneficios del comercio. Es indudable que el comercio generó beneficio y por lo tanto la gran mayoría de las antiguas sociedades comerciaron, lo cual a su vez también dio forma, y van a ver una vez más, acá es otro ejemplo cómo ya vamos rapidísimo esta historia. Recordemos, partimos del Big Bang, hemos repetido el modelo una y otra vez, llegamos al descubrimiento de América, y el descubrimiento de América fue un hito fundamental porque cambió la historia de Europa. Hasta el descubrimiento de América, Europa era una civilización que estaba en la periferia de la gran red de comercio del mundo. Y el descubrimiento de América permitió que Europa se pusiera en el centro y fuera el punto de entrada de productos, personas, ideas al resto del continente euroasiático. Ahí entonces se produjo un punto al norte del Rin, donde básicamente las civilizaciones se dedicaban a comerciar y por lo tanto se dieron todas las condiciones para una especialización. Fue en esa región donde los estados comenzaron a delimitar claramente las fronteras para favorecer y simplificar el comercio internacional, y desarrollaron instituciones pro comercio, sistemas financieros complejos, y defendieron la propiedad privada. Y eso es precisamente lo que conocemos como una nación moderna. Entonces, desde ese punto de vista podemos comprender el origen de las naciones modernas como un proceso de especialización al comercio. Y eso es lo que nos lleva, por medio de posteriores procesos coloniales y las independencias nacionales del siglo XX, al mundo que estamos viviendo hoy, un mundo conformado por un objeto que yo denomino simplemente la humanidad, que hoy día cubre todo el globo, que está conglomerado, conectado de manera muy estrecha por vínculos comerciales, vínculos financieros y por una gran red de comunicaciones que es Internet hoy día.
lo cual explica, y con esto termino, digamos, la historia que nos lleva del Big Bang hasta hoy en día. Y esto es precisamente la historia que yo cuento en el libro. El libro obviamente entró muchísimo más en detalle, acá tuve que hacer una simplificación casi caricaturesca. El libro tiene 500, perdón, mi libro tiene 500 fuentes entre libros, papers, artículos, entonces me siento bien orgulloso de decir que está todo bien documentado, pero básicamente esta es la historia que cuento que nos muestra que se puede entender la realidad de una manera unificada. Ahora, Clarity no es un modelo del todo, es una manera de estructurar la historia y eso es precisamente el objetivo, de dar perspectiva, de ver por qué el mundo es como es, con esta, como les digo, esta historia coherente que va desde el Big Bang hasta nuestros días. Y eso es básicamente. Pablo. Bueno, espero que no hayan quedado demasiado para atrás después de repasar la historia del universo prácticamente en 15 minutos. Pero, y en el fondo, mi interés en estar acá hoy día es que invitarlo realmente a leer este libro y haciéndose las mismas preguntas que se hizo Daniel. Y esto porque básicamente, ¿cómo decirlo? En el fondo, lo que tenemos acá, el Clarity, como terminó diciendo su autor, no es una teoría realmente que ustedes puedan, digamos, compartir o que tengan que, etcétera, etcétera, sino que es un sistema de observación, es una forma desde la cual ustedes pueden observar la historia del universo y reducir, ¿cierto?, la complejidad de esa historia a ciertos pasos que lo va a hacer que la hace más digerible. Entonces, es un dispositivo pedagógico, básicamente. Eso es Clarity. Y me parece que es un dispositivo pedagógico que le hace mucha falta al país y que ofrece muchas ventajas para comenzar a hablar. También tampoco es un modelo, o sea, como es un modelo de observación y efectivamente intenta reducir complejidad en la medida en que va aumentando la complejidad del objeto que describe, obviamente las teorías se van volviendo más discutibles, ustedes pueden seguir la literatura, tratar de discrepar, seguir a los autores recomendados, ver si hay más teorías, buscar en internet, etc. Entonces, es un esfuerzo intelectual que yo encuentro notable, y más notable además que surja digamos, de un economista que en su tiempo libre se pregunta de dónde viene todo. Eso me llamó mucho la atención y lo encuentro una cosa bien... en la introducción dice, se ríe, ¿cierto?, de su MBA en Cambridge, porque, digamos, los chistes del profesor sobre digamos, el rubro, pero ve una fortaleza, en el fondo dice que hay una fortaleza en la formación del economista, que es esta capacidad para simplificar, para ordenar y para generar modelos. Y eso está muy bien logrado en esta obra. Yo quería partir entonces preguntando, tratando de indagar un poco más en la motivación. ¿Cómo y por qué dedicaste, digamos, tu tiempo libre durante 10 años a buscar estas respuestas? Y, en el fondo, ¿por qué crees que la economía, me gustaría que explicaras también cuáles son las fortalezas que tú ves en la economía? Me pareció una idea bonita respecto a tu propia profesión. Sí, la verdad que, claro, yo partí escribiendo el libro casi como un hobby. Desde muy niño, desde muy chico, a mí era súper curioso, me interesaban todo tipo de ciencia, desde la física, la biología, la sociología, la ciencia política, etcétera. Y leía de un montón de cosas y tenía como un poquito esta pretensión al principio de hacerme casi que una estructura para mí mismo, para ver cómo calzaban las diferentes piezas del conocimiento y cómo poder ir entendiéndolas. Es como decimos en Chile, como por si hay alguna otra persona de otro país, un torpedo, un resumen como bien sintetizado para poder tener en la memoria, tener en la cabeza
todo este conocimiento que de otra manera, si no, a mí me parecía como que no lo podía agarrar de alguna manera. Y esta pulsión me llevó a tratar de ir escribiendo, ir sintetizando información o libros de divulgación científica que yo leía. Y los primeros 5 años yo diría que fue casi en secreto, escribía los días domingos. Yo trabajé en LATAM Airlines, entonces me tocaba viajar bastante, escribía en el avión, escribía en los aeropuertos. Y fue recién en el máster en Cambridge, cuando tuve tiempo, hice mi proyecto final en Art Economics, cuando uno investiga sobre alguna disciplina. Yo investigué sobre el mercado editorial y me di cuenta, hice una investigación, que habían esfuerzos, obviamente, de diferentes autores obviamente con mucho más peso que yo, pero no había ninguna aproximación desde un economista o con esta mirada tan estructuradora que yo le quería dar. Y yo en ese momento sentí lo que era una debilidad, que no era ser científico, podía ser una ventaja. Primero porque no pertenezco a ninguna de las tribus, no le debía nada a ninguna persona que fuera de mi propia disciplina. Pero por otro lado, la economía precisamente lo que te enseña es a no simplificar, a abstraer y a sintetizar. Es decir, de océanos de complejidad, resumirlo en modelos generalmente cuantitativos, lo más sencillos posible, pero que extraigan todos los elementos relevantes del sistema que se quiere explicar. La buena economía ha sido descrita casi por Hanford como un modelo irresponsablemente sencillo, que es bien ilustrador de esto, de que la economía intenta precisamente eso, de hacer un modelito intelectual sencillo, un mapa de la realidad que conscientemente deja elementos fuera, pero que extrae los elementos principales y con eso nos permite como aprehender los principios fundamentales. Y por otro lado, yo en LAN y en otras experiencias actué como consultor de negocio, y los consultores hacen algo parecido, pero complementario, creo yo. Los consultores van a tu empresa, investigan, pasan 6 meses investigando, adquiriendo un montón de números, y terminan esto con una presentación de 5 slides, se ríen un poco nosotros, y con 5 pasos, con una matriz de 2x2. Y precisamente el ejercicio. De tratar de agarrar una cosa que es muy compleja, muy dispersa, el lenguaje es distinto y todo, y llevarlo a como tú dijiste, un dispositivo intelectual que sea comprensible. Entonces, generalmente los consultores terminan esto y te dicen, mira, son 4 conclusiones, súper sencillas, eso. Y esta habilidad o esta praxis creo que me sirvió mucho para emprender este objetivo de escribir Clarity. Y una pregunta, ¿cuál crees que sería digamos, el público objetivo y cuál es el efecto que te gustaría que este libro tuviera en Chile, básicamente? Está editado hoy día en Chile. ¿Qué efecto crees tú que puede generar en sus lectores? Sí, yo con el libro, bueno, está dedicado a, no se requiere ningún conocimiento especializado, en ese sentido es un público general. Diría yo que la gente más curiosa, con intereses diversos, obviamente va a tener un interés mayor en el libro, de ver cómo diferentes intereses pueden ser puestos en un solo dispositivo intelectual. Pero el objetivo que a mí, o sea, la misión, de hecho, que tiene este como libro, este emprendimiento, es promover el pensamiento científico. Creo que en todos los países, pero particularmente en Chile, en el momento que estamos viviendo, creo que es fundamental esta manera de analizar las cosas. Y para promover el pensamiento científico, en Clarity trato precisamente eso, de entusiasmar a través de la ciencia, de que la ciencia no solamente sea papers y una mirada fría, sino que la ciencia asombre, inspire y emocione a las personas para promover esto. Al mismo tiempo, creo que Clarity tiene un valor pedagógico extraordinario, o a eso aspiro al menos. Me encantaría que chicos del último año del colegio, primero de la universidad, leyeran Clarity no como una fuente de verdad, porque no la es, pero sí como una guía, como una guía de cómo se puede mapear o de cómo se pueden construir modelos para entender la realidad. Yo no creo que el mundo tenga, o el universo tenga 7 o 6 niveles, o tenga 4 etapas inherentemente. Esto podría ser ordenado de muchas otras maneras, pero creo que hay un ejercicio valioso de esta estructura, de construir modelos mentales, y que creo que es súper necesario, como dices tú, para reducir complejidad.
y para abordar las cosas en su justa medida, y creo que eso permitiría, a mi juicio al menos, elevar el nivel de discusión. Yo creo, bueno, yo estoy en Londres, pero veo a la distancia el nivel de discusión que se tiene hoy día a días de la elección, y la verdad que más allá de qué lado estés tú, el nivel es súper pobre y no está basado no está basado en evidencia, y en ese sentido creo que esta manera de mirar las cosas y el hecho de promover el pensamiento científico es valioso. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo. Y de hecho, yo estoy en Escocia, estoy a 1000 kilómetros de Daniel, y a 14.000 de Chile. Y leyendo el libro no podía sino pensar en la historia económica del lugar donde estoy. Y particularmente en la ilustración escocesa y el proceso que lleva a ese fenómeno, que una de las naciones más pobres de Europa generara, digamos, un proceso de industrialización y de desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la técnica y del arte y la filosofía, eh, casi sin parangón. O sea, que a Edimburgo le decían la Atenas del Norte en ese momento. Y estaba leyendo, de hecho, ahora un librito sobre cómo ocurrió esto. Y leyendo los dos libros, pensaba sobre Chile, sobre las esperanzas del país, un país que quiere, ¿cierto?, mejorar, digamos, en el debate político se habla de cambiar el modelo de desarrollo, avanzar hacia algo más complejo, generar mayor prosperidad, generar más conocimiento, hacer que el arte y la cultura llegue a más personas, etc. Y sin embargo, cuando comparamos esas esperanzas con la realidad que tenemos y con la disposición al conocimiento y al desarrollo de la técnica, incluso de nuestras clases más educadas, chocamos con una muralla, o más bien, bueno, que con un balde de agua fría. No sé si se acuerdan la investigación que mostraba que el promedio del nivel educacional de la clase más alta en Chile, digamos, la, digamos las capacidades, su desarrollo de capacidades equivalía creo que al de un obrero finlandés, y básicamente el resto de las clases sociales que acceden a un mucho peor nivel de educación ni siquiera existían, digamos, en la mayoría de los países de la OCDE. Entonces, si nuestro desafío es generar productividad, si nuestro desafío es, digamos, construir, hacer avanzar este país hacia un estatus civilizatorio que le permita pegarse un salto en términos de lo que hacemos, lo que pensamos, las comunidades que vamos generando, la forma de relacionarnos, pasar del chaqueteo, digamos, a algo colaborativo que en verdad esté generando valor. Todo esto, obviamente, no estoy diciendo que Chile sea todo malo, todo terrible. Hay muchos núcleos de pensamiento, hay muchas cosas moviéndose, pero claramente no nos hemos pegado ese salto. Y pensaba, leyendo el libro de Daniel, en la posibilidad de una especie de ilustración chilena, en la posibilidad, que además la ilustración escocesa tiene una particularidad, y es que las humanidades digamos, la técnica y el comercio están todas muy de la mano. O sea, Adam Smith daba charlas frente a los comerciantes de Glasgow, y al mismo tiempo era amigo de James Watt estudiaba filosofía, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo donde estas áreas que en Chile parecen como espacios tan estancos, tan lejanos, se confluían. Y era tan natural estar leyendo Aristóteles como estar preocupado por los avances, digamos, en los motores de la época o qué sé yo. Eso es lo que pensaba. Y el libro Clarity es en ese sentido una especie de desafío, creo yo, a los sectores educados en Chile uno, a darse cuenta de lo mucho que no sabemos, y dos, a pensar cómo pegarnos ese salto y entender que la cultura en esta propuesta, digamos, es un eje fundamental al que no le hemos dado todavía la vuelta ni la importancia que debería tener. Y no sé, aquí le pregunto a Daniel qué opina de eso, si es que él ve cómo ve el futuro ya de Chile. Al final del libro hay un esperanzado punto de vista respecto al futuro de la humanidad, pero me gustaría saber qué piensa en términos de las posibilidades de Chile para empujar un proceso de civilización
como el que acabo de más o menos describir. Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Efectivamente, yo soy un optimista, empedernido, optimista racional me gusta decir, porque intento observar la realidad lo más objetivamente posible y tratar de vislumbrar qué es lo que puede pasar. Pero lo cierto es que si uno ve la gran historia de la humanidad y del mundo con suficiente perspectiva, hasta ahora las cosas han ido mejorando. En general estamos muy acostumbrados a mirar, y lo cual tiene razones que podemos explicar, pero lo malo vemos, creemos siempre que estamos en la peor de la época, creemos que el pasado siempre fue mejor. Pero la verdad que si vamos a los datos, hoy día la humanidad vive una época dorada, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas, las dificultades que estamos viviendo, la cantidad de personas que hoy día pasan hambre con respecto a lo que pasaba hace 50 años, los niveles obviamente hay que mejorar mucho, pero de educación, la paz, por ejemplo, hoy día no hay dos estados nacionales en guerra, lo cual hace 50 años era la norma. Entonces todo tiene que ver un poco con la perspectiva. Obviamente siempre hay bache en este camino, pero yo veo un camino ascendente de la humanidad. Y en ese mismo sentido, aplicando ese tipo de pensamiento, razonamiento a Chile, yo soy también un optimista. Yo creo en el progreso humano. Creo en que la clave es la generación de nuevas ideas. La palabra de moda hoy día es la innovación, pero creo que la innovación se queda un poquito solamente en la tecnología y en lo empresarial, lo cual obviamente es súper importante, pero también tiene que haber innovación en las artes, en la ciencia básica, digamos, en la literatura, y no son excluyentes. Yo he tenido discusiones a veces que dicen, no, es que el gobierno tiene que, en vez de financiar a los filósofos, tiene que financiar a los ingenieros. Eh, yo creo que tenemos que tener un intercambio de ideas. La única manera de generar nuevas ideas es a través de un intercambio de ideas. Yo en el libro entro bastante en detalle del concepto de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es un fenómeno que está bien estudiado en grupos humanos, de cómo la contraposición de posiciones a través del diálogo y el razonamiento colectivo genera más inteligencia. Me acuerdo de un ejemplo, por ejemplo, que pongo, hay un estudio del 2000 y del 2002 que muestran que en test estandarizados los grupos tienden a tener mejor resultado que el miembro más inteligente del grupo, porque a través de la discusión generan respuestas mejores que el mejor individuo. Y esto es súper interesante porque nos muestra que hay un poder real, medible, en el intercambio de ideas mientras este sea en las condiciones adecuadas. Eh, y en ese sentido, creo yo que eso no está pasando hoy día en Chile. No hay un intercambio de ideas en un contexto adecuado. Hay ataques, hay memes, eh, pero tiene que haber un proceso sistemático de contraponer ideas diversas. Si logramos eso en Chile, si logramos crear mecanismos donde ideas diferentes, visiones diferentes del mundo, sean capaces de contrapesarse, es la única manera de generar nuevas ideas, ideas poderosas, las cuales al final son la base del progreso, a mi juicio. No sé los mecanismos para esto, no me creo, digamos, un gurú. Hay un montón de mecanismos para promover la innovación, esta innovación ampliamente entendida, como estoy diciendo, que va desde las artes hasta la técnica y la industria. Pero creo que en el largo plazo vamos a triunfar, como es la palabra que ocupo en el libro. Y sí, algo interesante es que el libro parte con una crítica en el fondo a la situación de la academia actual, que es a la idea de que hoy día estamos en una situación de hiperespecialización del conocimiento y de la ciencia, y que por lo tanto se ha ido perdiendo, digamos, una visión de conjunto que dé sentido a lo que está ocurriendo, digamos, en los distintos suburbios del conocimiento. Y por lo mismo yo pensaba y que quizá hay una crítica implícita a la forma en que estamos organizando ya no solamente el conocimiento, sino la educación, porque justamente para poder hacernos cargo de un libro como este,
requerimos ciertos conocimientos básicos que en general hoy día no están siendo, no parecen estar siendo bien traspasados, digamos, a generaciones siguientes. Y también uno esperaría una universidad, ¿cierto?, que funcionara de alguna manera distinta a cómo está operando hoy día. Entonces, mi pregunta, después de digamos, habiendo vivido la experiencia de formarte y de investigar en distintas áreas y luego, digamos, estructurar un punto de vista que permita integrarla, mi pregunta era si es que tú crees que deberíamos, o sea, esto puede dar paso, o una discusión, la discusión curricular, la discusión de la organización de la enseñanza, debería tener una prioridad central, digamos, para pensar el país del futuro. Sí, yo, claro, yo hago una crítica en el libro a la hiperespecialización. La verdad que uno ve ahora la gente, los científicos como en su doctorado y postdoctorado, se ven obligados a investigar campos muy estrechos del conocimiento. Esta no es una crítica a cómo está diseñado, digamos, yo creo que esto es una consecuencia inevitable del enorme crecimiento del conocimiento humano. Hasta hace 2 o 3 siglos, una persona, un polímata, una persona muy docta podía saber efectivamente de casi todo en profundidad. Hoy en día eso es imposible, tenemos tanto conocimiento que nos vemos obligados a fragmentar. Eh, pero creo que ahí hay un esfuerzo o deben aparecer, debe haber un llamado a personas que intenten conectar estos diferentes eh, campos del conocimiento. Yo con Clarity busco un poco eso. Yo la verdad que no descubro nada nuevo, me baso en grandes científicos, en investigaciones que admiro mucho, pero trato de buscar estos puntos en común y creo que es algo que necesitamos más personas o más instancias, como dices tú, en las cuales seamos capaces de que estos clústeres de conocimiento se conecten. Y creo que ahí, una vez más, ahí está el gran valor o la gran manera de generar nuevas ideas. Podemos ver esto, que también es súper interesante verlo. Por ejemplo, pasó en Escocia, en Inglaterra, en Holanda, que fueron grandes centros de innovación. Manchester se volvió un centro pero extraordinario de innovación en el siglo XVIII, XIX. Y no es coincidencia que esa era la zona por donde entraban los productos desde América. Hay una correlación súper grande entre los puntos donde se conectan diversas culturas con la generación de nuevas ideas. No es solamente el norte del Rin, antes había pasado en Bagdad, que era un centro comercial, había pasado en Pekín, hay un patrón súper consistente de que donde se encuentran los productos, las ideas y las personas, florece el conocimiento, florece la creatividad. El norte de Italia, el Renacimiento, se da en Venecia, en Génova, eran los puertos comerciales, y no puede ser coincidencia. Y esa misma lógica que creo que tenemos que empezar a pensarla sistemáticamente para Chile. Es decir, cómo generamos las condiciones para que ideas muy diversas sean capaces de conectarse y fecundarse entre sí. Matt Ridley, un biólogo que escribe también de sociología y economía, ocupa esta figura súper bonita de cómo hacemos que las ideas tengan sexo entre sí, cómo generamos las condiciones para que las ideas se enamoren entre sí y produzcan nuevos tipos de ideas. Y eso es lo que debemos esperar. Creo que a largo plazo, una vez más, poniendo esto en perspectiva más allá de los temas contingentes, a largo plazo el progreso se basa en la innovación y la innovación se basa en generación de nuevas ideas y por lo tanto no hay otra solución, a mi juicio, que generar circunstancias apropiadas para que estas ideas se junten, lo cual no requiere solamente de sistemas sociales o de instituciones como universidades, pero además de ser muy rigurosos, muy sistemáticos en asegurar la diversidad. Hoy en día, acá en Londres, por ejemplo, es increíble el nivel de atención que ponen las empresas a la diversidad. Y no es solamente una cosa de marketing. Google, por ejemplo, tiene unos procesos pero extraordinariamente complejos, sofisticados y caros para asegurarse de que las personas que trabajan físicamente en la misma oficina sean lo más diferentes posible. Porque ellos han entendido y han logrado medir que eso genera una tasa de creación de ideas donde las ideas tienen sexo de manera más repetida. Entonces, entender eso, que no es una idea la correcta, otra idea la correcta, sino que el propio proceso por el cual estas ideas se van conectando y se van fecundando entre sí, lo que produce progreso a largo plazo. Y esa mirada un poquito más sistemática de largo plazo, creo que no está instalada en la discusión pública de Chile actualmente, a mi juicio. Ahora, eso exige una disposición mucho más tolerante de la que estamos acostumbrados,
Y es tolerancia, porque uno puede estar muy en desacuerdo con la posición del otro, pero aún así estar dispuesto a escucharlo, a evaluar sus argumentos, a compararlos con los propios y a responderle. Y esa tolerancia es algo más bien escaso en nuestro universo cultural, digamos, estoy hablando en Chile, y en época electoral menos que nunca, que tú señalabas que el debate actualmente, digamos, es básicamente lo contrario, son simplificaciones groseras de la realidad, donde se argumenta que el otro básicamente va a traer como una especie de destrucción apocalíptica al país. Entonces, ¿cómo, cómo introducir? Y ahí el libro, bueno, tiene algunas pistas, de hecho, y los países que acabas de señalar también. O sea, el comercio, en alguna medida, el acostumbrarse, digamos, a ser una sociedad comercial que está en contacto, ¿cierto?, con otras realidades, con otros mundos, con personas muy distintas, hace que la gente vaya desarrollando esa capacidad de tolerancia. Pero, y la pregunta es, ¿cómo un país que al mismo tiempo está muy apartado del mundo, digamos, un país muy remoto, puede impulsar, ¿cierto?, esa dinámica, ese contacto? Tuvimos una experiencia más bien elitista en el siglo XIX, cuando el resto de los países latinoamericanos estaban en una situación más o menos muy desorganizada, con guerras civiles. Chile se consolidó antes y nos permitió volvernos refugio, ¿cierto? Y un lugar de encuentro para muchos intelectuales muy potentes en la década del 30 y el 50. Y luego, podemos decir que la apertura económica desde los años 80 ha tenido otro efecto, digamos, de diversificación, de traer nuevas ideas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿O qué podríamos hacer? O de hecho, el mundo, la gente que puede estar escuchando esto más vinculada a la empresa, ¿cómo jugársela por crear ambientes de diversidad y de tolerancia y de discusión franca, abierta, digamos, en un contexto donde lo que está primando es la ofensa, la acusación, la inquisición, qué sé yo, la censura, la cancelación, etcétera? Sí, la verdad que es difícil dar fórmulas mágicas, pero para darle un poco de estructura a la respuesta, yo lo pondría en tres niveles, a nivel de persona, a nivel de organizacional y ya a nivel de instituciones a nivel país. A nivel personal, precisamente esto para mí, yo vuelvo a decir, es el pensamiento científico, que es diferente a saber de ciencias, es la manera científica de pensar. Los científicos, la ciencia es tan poderosa para hacer avanzar el conocimiento porque está diseñada para ser falseable. Es decir, las ideas, las propuestas están hechas para que puedan ser testeadas. Y en general, cuando la gente discute de una manera que las ideas no son como desechables digo, este candidato es mejor o este es mejor por una cosa muy ideológica. Y yo veo acá, por ejemplo, en Inglaterra, que hay mucha más discusión, que pueden haber dos bandos, dos lados también, pero basado en evidencia. Y eso genera una discusión mucho más rica, eso permite que las ideas se vayan complementando y vayan creando nuevas ideas. Entonces, promover el pensamiento científico, la mirada más en evidencia que en creencias a priori, creo que es súper valioso para poder generar como intercambio de ideas. A nivel organizacional, la verdad que acá es interesante porque yo antes estaba bastante en contra de políticas de discriminación positiva, siempre tenía como la lógica esto de que en realidad tiene que estar el mejor y todo, pero yo veo acá en Londres de manera súper consistente políticas, como te contaba antes, muy, muy, muy fuertes, sistemáticas de inclusión. Te trae una persona que es menos capaz, tal vez en el currículum, solo porque es de una minoría, lo cual está muy fuera del mindset todavía chileno. Y la lógica de eso es que la persona, aunque tenga un nivel tal vez académico, de experiencia menor que alguien que es digamos, de un grupo etario más mayor en la compañía, al ser diferente su background y su idea y su experiencia, al conectar sus ideas con las demás, el resultado global es superior. Y eso es un mindset que hoy día en Chile no existe y que invito a investigarlo, investigar estas políticas de empresas de cómo generar consistentemente, sistemáticamente y casi agresivamente, en el buen sentido de la palabra, sistemas sociales o equipos diversos.
Ahora, a nivel de país, yo sí creo que Chile tiene la gran oportunidad hoy día, se están consolidando hubs de innovación en todo el mundo, y Chile hoy día, por muchos años, por muchos siglos, yo diría, Chile tenía una desventaja geográfica, estábamos al final mirando hacia el Pacífico, un océano interminable, pero hoy en día, con las tecnologías digitales, la verdad que la localización geográfica no es tan importante. Hoy día Chile tiene instituciones que siguen funcionando bien, tiene equilibrios macroeconómicos que siguen siendo por sobre el promedio de la región. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo fuerte, sistemático y agresivo en el buen sentido de generar un hub de innovación en Chile que sea el gran hub latinoamericano. Hemos visto en la prensa en la última semana la aparición de muchos unicornios latinoamericanos. Entonces, no hay razón para pensar que no podamos ser un hub si es que efectivamente traemos lo mejor de Latinoamérica, las mejores mentes y las mentes más diversas de Latinoamérica o de otros puntos del planeta, poder compararnos con otros hubs de innovación como, no sé si Silicon Valley en el corto plazo, pero sí Londres, Shanghái, Hong Kong, y algo que es posible si efectivamente seguimos una ruta de navegación clara en esa dirección. Bueno, me piden aquí ya que hago unas preguntas que han ido llegando, así que te voy a leer la primera. Dice, en cada uno de los procesos evolutivos que mencionas, señalas que la cooperación es la clave del cambio. ¿Cómo crees que debiera expresarse la cooperación en las próximas décadas en la civilización? Sí, eso es interesante. En biología, sobre todo después del planteamiento clásico de evolución de Darwin, se veía la competencia entre individuos como el driver, como el motor del proceso evolutivo y con ello del cambio. Y en las últimas décadas se ha ido haciendo cada vez más patente que el proceso de cambio está impulsado por un lado por la competencia, pero también por la cooperación, la cooperación en todos los niveles, y eso es lo interesante, no solo en los niveles biológicos, sino que también en los niveles de seres humanos y de organizaciones de nivel mayor, es decir, de sociedad humana. La cooperación también influye poderosamente en la evolución de los diferentes objetos. ¿Y cómo entender eso hoy en día? La verdad que yo soy acá una postura que la verdad que mucha gente no comparte. Yo creo que de facto hoy día la humanidad hoy en día es una sola gran estructura. Y esto es porque no lo vemos con perspectiva. Vemos que hay naciones, vemos que Trump, perdón, que Biden tiene una reunión ayer con Putin y que están a punto de ver. Pero si lo miramos con harta perspectiva, con la suficiente perspectiva, los intercambios personales entre personas, tanto de ideas como de productos, como de comunicación, hoy en día la humanidad es un solo gran sistema, es un solo sistema que está tratando, en el planeta Tierra tratando de preservarse a sí mismo, y en ese sentido la cooperación que está fundamentalmente manifestada en el sistema económico y financiero global, nos permite ver que ya hay como te digo, ya un solo objeto. Entonces, como respondiendo a la pregunta, yo creo que el proceso de civilización, perdón, de cooperación entre civilizaciones ya llegó a tal punto en que el objeto o la sociedad relevante hoy día es la humanidad completa. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. En el fondo, claro, la pregunta es cómo crees que debiera expresarse la cooperación en las próximas décadas. Bajo esa mirada, en el fondo, hemos logrado generar un sistema de comunicaciones que ya es global, donde los estados tienen poco, en la mayoría de ellos casi ningún tipo de control sobre la circulación de información que producen sus habitantes, y por lo tanto ya en el fondo estamos pensando en formas de cooperación globales que hasta hace poco tiempo eran impensadas, digamos, o imposibles, y también a fenómenos sociales que también eran poco probables, qué sé yo, como bueno, hay un gran... pero y esta civilización, esta civilización global, este orden mundial, todavía no lo entendemos bien. ¿Tú crees que hay fenómenos en el fondo globales aparte, ¿cierto?, del calentamiento global y la crisis ambiental,
que todavía no logramos entender y que nuestras instituciones actuales no logren procesar? O sea, yo creo que los sistemas políticos hoy día están muy atrasados con respecto a lo que está ocurriendo a nivel económico. Las grandes corporaciones hoy día son corporaciones sin nación. Intercambian información, bienes y servicios de una manera donde las fronteras nacionales ya no son relevantes. Y lo que estamos viendo de manera súper interesante es que estas grandes corporaciones son las que están liderando o impulsando el proceso de evolución o de cambio de la humanidad, al contrario de lo que ocurría tal vez hace decenas, donde era la interacción entre naciones y Estados lo que explicaba de mejor manera este proceso. Y un ejemplo súper claro de esto es la reunión esta del G20, donde hay un acuerdo para subir los impuestos y ponerlos parejos. Básicamente, las grandes corporaciones, especialmente las tecnológicas, Alphabet, Amazon y otras, eran capaces de mover sus centros, sus headquarters, tienen su producción es fundamentalmente digital, entonces podían poner su headquarter en cualquier lugar, y estaban poniéndolo en lugares de más bajo impuesto. Y ahora entonces el sistema tributario global está cambiando para Los poder atrapa, adaptarse a este paso que hicieron las tecnológicas. Entonces, este es un cambio como de dinámica súper, súper importante, creo yo. Y eso, entonces, ¿tú crees que vamos a llegar a ver una especie de Estado mundial que operaría más bajo las lógicas, digamos, del imperio que las de, digamos, el Estado nacional soberano? Yo creo que sí. Hay autores que dicen que el Estado global no solo es posible, sino que es inevitable. Creo que es un tema de tiempo. Si vemos la génesis del Estado, que es básicamente cobrar impuestos, administrar el monopolio del poder y la administración, hoy día los impuestos en el largo plazo creo que no hay otra alternativa que sean globales. Va a haber una competencia entre Estados y tiene que haber la parte del monopolio del poder. Hace muchos años que ya no hay enfrentamientos militares entre Estados, hay enfrentamientos militares entre naciones o entre sociedades distintas, pero no entre Estados independientes. Y la administración ya es básicamente global. Entonces yo veo una dirección súper clara, tal vez no en las próximas décadas, pero sí definitivamente en los próximos siglos, hacia un sistema político unitario o un estado global. Muy interesante. Esto, además que es una idea bastante antigua ya, Dante, su libro sobre la monarquía propone una visión, digamos, de un imperio universal, y la idea nunca ha terminado de desaparecer. De hecho, incluso las encíclicas papales, digamos, la Caritas in Veritate, habla de la necesidad de un Estado global, que en su momento generó bastante controversia, porque aparece un papa hablando de algo así. Pero claro, si efectivamente estamos generando niveles de colaboración de ese grado, eh, eh, la idea se vuelve sumamente plausible. Ahora, la pregunta que queda es, ¿qué pasaría entonces con las naciones, ¿cierto? Tú dices, están las religiones, están las naciones, y yo supongo que no vamos a generar una especie de gran nación global que logre hacerle sentido, un sentido de pertenencia tan profundo a las personas. Entonces, ¿qué modelo de organización tú te imaginas? O sea, mi pregunta es, ¿desaparecerían como las naciones, las formas de organización más locales? ¿O tú ves como una estructura de cooperación que va, digamos, aumentando en escalas de complejidad y básicamente van colaborando los distintos niveles entre sí, digamos? Sí, esa pregunta es súper interesante. Y es interesante porque Dante y Immanuel Kant también imaginaban este Estado global, pero de manera súper interesante pensaban que iba a ser un imperio. Veían que los imperios las civilizaciones iban conquistándose una a la otra. Entonces proyectaban el futuro y decían, va a llegar un punto donde un imperio va a conquistar a todos los demás. Veían esta dinámica o este Estado o esta sociedad global basada en el proceso de guerra, de selección. Y lo curioso, lo interesante es que estamos llegando a ese punto, pero por la cooperación, porque el comercio se volvió una fuerza tanto más importante que la guerra en la modelación de las grandes sociedades,
Entonces, como mostraba en mi modelo, las civilizaciones se fueron especializando ahora cada vez más al comercio y no a la guerra, lo cual da origen a las características de las naciones modernas. Entonces, como yo creo que para ponerlo de una manera simple, creo que la Tierra se va a parecer un poco a lo que pasa con Estados Unidos, que hay un gran gobierno federal y luego estados que tienen leyes propias, que tienen cierta identidad propia, que no tienen obviamente ejércitos separados y que tienen algunos impuestos propios, pero siempre bajo el liderazgo de un ente central. Entonces creo que se va a parecer más una federación, si se quiere, con niveles de organización municipal, pero la definición propia del Estado, del monopolio de la fuerza, de la definición de las grandes directrices de política económica y política monetaria, creo que van a ser globales. O sea, la noción de soberanía básicamente la jubilaríamos Es que yo en los creo, ya próximos esta es una años. discusión más larga, pero el nacionalismo, que es el mecanismo identitario que ocuparon las élites para poder generar las naciones modernas, eh, ese mismo mecanismo se puede ocupar, y aquí hay una discusión larga, pero yo sí creo que se puede ocupar a nivel de humanidad. Si se generan símbolos identitarios poderosos y convincentes a nivel de humanidad, podemos recurrir al mismo mecanismo para toda la humanidad. Si China es un país que es increíblemente diverso genéticamente y culturalmente y logra conglomerar a 1.500 millones de personas en un ente social que funciona como un solo país, no veo ningún argumento poderoso para decir que no podemos aplicar el mismo principio a 7 millones, o sea, a 7.5 billones de personas. Eh, Bueno, lo hace 1.5. por medios no muy amigables. Es verdad. China ahí me estoy metiendo en un tema, sí, un poquito más autoritario, pero el principio es que si ya funciona con grandes poblaciones, esos mismos mecanismos sociales pueden ser ocupados y extendidos y probablemente lo harán a la humanidad completa. Una identidad una identidad global, en el fondo, una idea de nación global, que eso Sí. es una idea entretenida para pensar, para darle vuelta y Hubo un para... concurso de bandera de la humanidad. Ganó un sueco que proponía cuáles eran los símbolos que recogían la idea de humanidad también de escudo de la humanidad. Era interesante el ejercicio. Ahora, solamente Sí, como para bien aclarar. sueco. ¿Cómo? Una idea bien sueca. Los suecos tienen estas como visiones. El globalismo que se ha ido desarrollando especialmente en países nórdicos es bien potente. Sí, pues sí, tiene sentido. Sí, ahora para aclarar, yo estoy haciendo una proyección bien en largo plazo. Esto no es algo que va a ocurrir en 20 o 30 años, pero que puede ocurrir en 300 o 400 años. Tampoco yo soporto, obviamente, el totalitarismo de que haya digamos, dictador o que por la fuerza se reúna. Lo que yo estoy haciendo es predecir, o creo que naturalmente, si vemos la historia humana con perspectiva a gran escala, la integración entre las diferentes sociedades es la dirección en que siempre ha ido y no veo un gran argumento para decir que en el largo plazo no va a seguir ocurriendo lo mismo hasta que funcionemos como una sola gran sociedad. Pero claro, definitivamente no es que esté proponiendo un estado totalitario global. Sí, pues, bueno, esa es la discusión al final. Por eso yo me imaginaba una estructura más basada en nociones de subsidiariedad, en el fondo de modelos que van cooperando hacia abajo, habilitando a las realidades más locales para hacerse cargo de su esfera. Y además que el ser humano, a pesar de las presiones evolutivas y todo, sigue muy atado y necesita, digamos, de su entorno más directo, la familia, los amigos, etcétera, etcétera, y que son contactos presenciales. Entonces, pero es un tema muy interesante. Y bueno, me mandan un par de preguntas más con las cuales ya estaríamos cerrando. Eh, y una es, cuando escuchamos a la clase política hablar de instaurar un nuevo modelo de desarrollo, se explica esta idea de cambiar el debate sobre los modelos de desarrollo a una posible carencia de conocimiento por parte de los políticos, asumo. No,
no te entendí bien la pregunta. No sé si puedes aclarar la pregunta. Dice, cuando escuchamos a la clase política hablar de instaurar un nuevo modelo de desarrollo, dice, se explicaría por una posible carencia de conocimiento. En el fondo, el hecho de querer, digamos, especulando sobre el sentido de la pregunta, pero es la idea de instalar nuevos modelos de desarrollo, como de reprogramar la economía de los países, se explica por una falta de saber respecto al, no sé, a la naturaleza o al orden del mundo, supongo. O esa es la pregunta. Sí, bueno, voy a tratar de abordarla como la entiendo. Yo creo que hay una cosa bien aquí como general de que está como este deseo de lo nuevo. A mí me sorprende mucho en los políticos que cada vez, en cada elección, hay esto de tenemos que tener un nuevo modelo, porque yo creo que apela a la insatisfacción de las personas. Pero lo que me preocupa es que, y veo mucho en políticos, es que se habla, no, está todo mal, hay que cambiarlo por un nuevo modelo, pero ese nuevo modelo no está delineado con claridad, no está sistematizado, vemos los programas que suelen ser muy débiles, eh, muchas veces son incluso irresponsables, dicen, oye, acá hay que generar una nueva y de lado, ¿ah? Una nueva manera de hacer política, una nueva, pero son muy pobres luego las propuestas. Entonces, yo sí creo en ese sentido que el nivel en general, más allá de personalizar, el nivel en general del debate es bajo y que necesitamos, y ahí yo estoy contigo, Pablo, un proceso de ilustración, que es una palabra media grandilocuente, pero sí de elevar el nivel. Son súper pobres los niveles, son pobres los programas. Uno esperaría que un programa presidencial sea un documento, una propuesta espectacular, y la verdad que no es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, sí, sí, básicamente creo que hay un poco no solo, pero no solo de conocimiento. Sí, yo creo que acá el problema no es conocimiento, porque pueden ser expertos, pero sí es esta preocupación de tener discusiones intelectuales sistemáticas, tener intercambios de ideas sistemáticos y luego planes concretos para llegar al objetivo que tengamos, al país que queramos discutir, y eso no está pasando hoy en día. Y para cerrar, que ya estamos en la hora, hay una última pregunta muy interesante que dice, en esta evolución del universo desde el Big Bang, el autor se ha hecho la pregunta de por qué se ha producido un tránsito desde átomos, moléculas, células, vida y conciencia. ¿Qué fue y es dice el driver de este desarrollo? Que impulsa, en el fondo, este movimiento, estas transformaciones y aumentos de complejidad. Y afirma la persona que pregunta, solo cabe postular una inteligencia oculta detrás del todo, porque no resulta plausible suponer una superposición de innumerables casualidades para que infinitas interrelaciones naturales estén en las proporciones correctas necesarias para la vida. Cuando hay una inteligencia detrás de la forma en que se ha ido dando este proceso de desarrollo desde el Big Bang hasta, digamos, el desarrollo de la conciencia y la hipercomplejidad de la sociedad humana. Esta pregunta me parece extraordinariamente inteligente y extremadamente interesante. La verdad que yo tuve que hacer acá un resumen muy caricaturesco, pero en el libro efectivamente propongo un mecanismo por el cual van ocurriendo estas cosas. Propongo que básicamente está basado en leyes de la termodinámica y evolución por selección natural. Sostengo que el proceso de complejización del universo está impulsado por la selección natural, pero restringido por las limitaciones de la segunda ley de la termodinámica. No voy a entrar en detalle, los invito a leer el libro, donde se explica esto con mucho detalle, con mucha rigurosidad científica, pero no creo que sea necesario una voluntad externa para impulsar, sino que se puede, y es probable que ocurra, incrementar la complejidad de nuestro universo por medios que sean completamente naturales.
Para todas las personas que estén más interesadas en esto, que obviamente se entran en algunos detallitos más importantes, los invito a leer el libro. Pueden encontrarlo en AIM Clarity, que es nuestra página aimclarity.com, y también aplico este mismo principio, que yo no lo conté antes en esta simplificación, para ver qué puede ocurrir hacia el futuro, en el último capítulo. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, creo que puede ocurrir por procesos naturales, y que ocurre así, y lo explico detalladamente en el libro. Bueno, yo lo pasé muy bien leyendo el libro, a pesar de estar en desacuerdo con eso. De hecho, cuando teníamos una reunión, yo le dije, espérate que tengo que ir a misa y vuelvo. Eh, pero con ese como caveat, yo diría, es un excelente libro. Los invito a leerlo, a discutir con él, a pelear con el modelo, a buscar, digamos, nuevas explicaciones, etc. Es realmente una motivación intelectual muy potente, y que cumple su fin pedagógico de manera notable, y que va a tener obviamente muchas ediciones consecutivas. Yo espero además que este sea un libro que llegue a las manos de los estudiantes chilenos y que, digamos, ojalá tenga un impacto potente, digamos, ¿no? en la comunidad educacional. Eh, Así que nada, los invito a comprar el libro y leerlo. Yo lo pasé muy bien haciéndolo. Y si tienen tiempo, podrían combinarlo con el otro libro que estaba leyendo al mismo tiempo y que a mí digamos, el cruce de las dos cosas me generó mucho placer intelectual y también una visión de lo que podría ser Chile que me llamó la atención. Que este librito que se llama The Scottish Enlightenment, eh, cómo los escoceses, cómo los escoceses inventaron el mundo moderno. The Scots Invention of the Modern World, de Arthur Herman. Entonces, si pueden agarrar los dos libros y leerlos, un tiempo uno, un tiempo el otro, yo creo que vamos a sacar quizá una muy interesante, o sea, van a tener un verano muy interesante por delante. Eso. Yo agradezco mucho a Daniel por su trabajo y por esta discusión, y espero que sigamos conversando y encontrándonos en otras instancias, y espero que la gente que ha estado aquí presente haya disfrutado esta presentación. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Y en general, como debo ser consistente con lo que dije antes, estoy súper abierto a nuevas ideas, a hacer que las ideas de mi libro tengan sexo con las ideas de otras personas y generar acá ideas cada vez más interesantes. Yo no creo tener la verdad absoluta con mi libro, para nada. Solo intento esto, precisamente de generar esta inquietud intelectual, y de que vayamos conectando ideas y con eso generando progreso a través de la creación de nuevas ideas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias una vez más a ti, Pablo, a BTG y a todas las personas que nos están viendo, y los dejo invitados a leer Clarity. Eso, que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Pablo.